Radio María y Didaje, Fe y Doctrina, presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Buenas tardes y sean todos bienvenidos a su programa En la Iglesia a través de Radio María Miami. Una sola radio, una sola misión. Esta tarde, buenas tardes, Andrea. Hola Rafa y buenas tardes a todos los oyentes de este programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Jesús, la Iglesia Católica. Tenemos un súper invitado hoy, Rafa, cuéntanos Sí, señor, nos visita desde la diócesis de San Cristóbal, en el estado Táchira, Venezuela, el padre Luis Toro, apologeta, misionero de la misericordia y un gran sacerdote que está haciendo historia en la iglesia y en el mundo cristiano. Porque el padre Luis Toro se ha dedicado a la misión que el Señor le ha encomendado de llevar la palabra del Señor sin distorsión, sin engaño y basado única y exclusivamente en los textos bíblicos y en una exégesis de profundidad y en la cual lleva un mensaje de rescate a todos aquellos que han sido engañados por diferentes sectas y agrupaciones de denominación cristiana. Buenas tardes y bienvenido a En la Iglesia, Padre Luis Toro. Muy buenas tardes, un saludo para todos mis hermanos. Como sacerdote del Dios Altísimo, deseo que Dios, por medio de su Santo Espíritu, obre en cada uno de ustedes y les ayude a gustar esta palabra que vamos a compartir y que sea para nosotros lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Vamos a comenzar haciendo una pequeña oración, invocando al Espíritu de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios omnipotente y eterno, invisible pero todopoderoso. A esta hora del día elevamos nuestra mente y nuestro corazón hacia ti, para darte la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios. Felices, orgullosos nos sentimos de ser tus hijos, y te suplicamos que por medio de tu Santo Espíritu obre en nosotros, para que podamos abrir el oído a tu palabra divina y dejemos que esa semilla sea sembrada en lo más profundo de nuestro corazón. A ti, oh Dios, que siempre está con nosotros y siempre nos acompaña, sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, Padre Luis Toro. Hace un año usted nos visitó amablemente en estos senderos del sur de la Florida y tuvimos el primer encuentro apologético Didaje, Fe y Doctrina en diferentes parroquias, pero con un programa principal en la parroquia de la Natividad en Hollywood. En esa ocasión pues se dio el debate con el pastor evangelista Eduardo Gutiérrez y el tema fue el diezmo. Para muchos, pero para muchísimos, la importancia no es quién ganó el debate siempre lo va a ganar nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la verdad, Él es el camino y Él es el que se va a llenar de regocijo de que la verdad siempre salga a la luz. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál fue su experiencia en ese debate? Simplemente que la palabra de Dios sacó a relucir la verdad. Y todos aquellos que estuvieron o vieron el video pudieron descubrir cómo en la Iglesia Católica se habla con fundamento, mientras que en la secta tienen que buscar por internet y no manejar la Biblia, sino simplemente el internet para, ni siquiera para argumentar, sino para querer destruir lo que se argumenta.
Y así quedó muy claro que los hermanos separados, al no tener argumento, por eso es que tratan mal a la iglesia, y simplemente lo que se quiso fue poner a la luz para que la gente vea lo que enseña la Iglesia Católica y lo que enseñan ellos. Y cada quien pues saca sus conclusiones. Esa es la finalidad y me gustó mucho porque se logró el objetivo de que cada quien mire las dos partes, sume, reste, multiplique y divide y saque sus propias conclusiones. Muy bien. Andrea. No, definitivamente que los testimonios de hace un año con ese debate pues fueron muchos y realmente se logró el objetivo, como dice el padre, de clarificar, de abrirle los ojos a la gente, porque creo que se han repetido muchas mentiras que se han, digamos, establecido en las mentes de las personas evangélicas y ahí se quedan, no se toman el trabajo que pasó en este debate de mirar cuáles son realmente las razones bíblicas de por qué esas mentiras, y eso es lo que ha sido el padre Toro, y finalmente pues el éxito de su canal ha sido ese, ¿no? Una claridad y una argumentación en todo, pero bíblica. Entonces, de esa manera, pues me encanta tenerlo aquí en nuestro programa porque realmente él es un ejemplo de nuestro eslogan, de cómo podemos conocer para amar más nuestra Iglesia Católica, para acercarnos más a nuestro Señor a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Padre, usted que ha venido de una misión ya a más de 3 meses aquí por Estados Unidos, ¿usted qué sensación se lleva de cómo estamos nosotros los latinos aquí en Estados Unidos con respecto, qué termómetro se lleva con respecto a nuestra fe? ¿Somos católicos panditos o poco profundos, o somos católicos sedientos de conocer más de nuestra fe y de nuestro Señor? ¿Qué sensación se lleva, qué percepción se lleva el católico latino en Estados Unidos? Esa segunda parte que usted habló, de sediento y hambriento de la palabra del Señor, es la que más me ha impactado. De verdad que nunca había visto en ninguna parte del mundo tanta sed y tanta hambre de la palabra de Dios como aquí en Estados Unidos. Nunca. Y siempre donde voy le digo a los seminaristas, cuando por ahí me llaman o tengo contacto con ellos, les digo, el mundo tiene sed de la palabra de Dios, tiene hambre de la palabra de Dios. La gente quiere que se le hable de la palabra del Señor, pero que se le hable con fundamento, que se le hable con la doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo, porque las sectas andan por allí hablando de la palabra del Señor, pero torcidamente. Sin embargo, así arrastran mucha gente porque les habla con la palabra del Señor. Y nosotros que tenemos la verdad, hemos abandonado la palabra del Señor y por eso las sectas nos llevan una delantera, porque hemos abandonado la palabra de Dios. Pero estoy seguro, lo he visto, lo he palpado, que el pueblo de Dios tiene esa hambre y esa sed de la palabra del Señor, y por eso ha sido el éxito del trabajo que he ido llevando, porque les he hablado con la palabra del Señor, que incluso, vean los testimonios, muchos hermanos separados han vuelto a la iglesia al descubrir la fuente de agua viva que es la palabra del Señor, pero sin ensuciarla, porque los hermanos separados los llevan a esa fuente pero ensucian ese manantial que es la palabra del Señor. Y la Iglesia Católica presenta ese manantial limpio y puro como debe ser de la palabra del Señor. Realmente, si el pueblo no ha profundizado, ha sido precisamente porque no le hemos llevado la palabra del Señor como debe ser para que profundicen más. Pero el deseo, el ansia que tiene la gente de profundizar, de remar mar adentro, es grande. Solamente que, ay Dios mío santo, no sé ni cómo decirlo, pero a veces los encargados, los pastores de la iglesia, no hemos cumplido con nuestro deber de anunciar el Evangelio, porque nos hemos quedado con el puro servicio. Y yo no sé si me lee allí un pasaje de la Escritura, ya que me viene a la memoria ahorita, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2, que me impresiona, me impacta, y yo creo que es exactamente, estamos viviendo lo que vivieron los apóstoles en ese tiempo, solamente que los apóstoles en ese tiempo tomaron carta en el asunto, y nosotros no hemos tomado carta en el asunto, pero estamos viviendo lo mismo. Y debo aclararle que lo vamos a leer de la Reina Valera, porque queremos que los hermanos separados pues
la lean de la propia Biblia y compartir también de la Biblia de ellos, de modo que los católicos y los protestantes sepamos de qué Biblia estamos leyendo. La Reina Valera, escuchemos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Los 12, los apóstoles, los pastores que Cristo en la iglesia, convocaron a la multitud de los discípulos, a la iglesia, a toda la iglesia, la multitud de los discípulos, siga. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Observan cuál es el peligro y la tentación que tenían los apóstoles, los 12. La tentación era abandonar la palabra del Señor. Esa tentación ha llegado otra vez a la iglesia. Abandonar la palabra del Señor otra vez. ¿No es justo? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Ojalá que la iglesia hoy día, los pastores de la iglesia, los obispos, los presbíteros, los diáconos, todos los encargados, nos demos cuenta que hemos abandonado la palabra del Señor. La gente tiene sed y hambre de Dios. Y no es justo, y está escrito, para que lo recordemos. Está escrito para que hagamos un examen de conciencia y reflexionemos siempre. No es justo que abandonemos la palabra del Señor. Es un pecado. Me da mucho dolor porque saber que dentro de mi iglesia se haya abandonado la palabra del Señor. Bueno, ya si está escrito en los Hechos de los Apóstoles, significa que eso no es de ahorita, sino de la tentación de siempre. Abandonar la palabra del Señor. Hay un peligro. Por supuesto, no hay que generalizar, porque gracias a Dios hay obispos y hay sacerdotes que están impregnados en la palabra de Dios y están cada día llevando ese mensaje. Pero en algunas parroquias no se está llevando la palabra del Señor. Sigue lo que dice. Repítelo y sigue. Repito, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Para servir. Yo diría aquí para servir, incluiría para celebrar misas, bautizos, primeras comuniones, matrimonios, en una palabra, sacramentos. Sacramentos. Y no es justo. Es verdad que también hay que hacerlo, pero lo propio del discípulo de Cristo es vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará, el que se resiste a creer se condenará. ¿Somos instrumentos de salvación o de condenación? Cuando no llevamos la palabra de Dios, instrumento de condenación. Estamos por omisión. Y cuando llevamos la palabra de Dios, instrumento de salvación. Padre, en ese sentido yo quiero hacer una acotación. Yo quiero que reconozcamos, usted lo ha dicho parcialmente, que hay algunos sacerdotes, algunos obispos que se dedican más al servicio que a la palabra del Señor. Pero también creo que es justo que se reconozca la labor de aquellos sacerdotes, obispos, laicos, que estamos comprometidos a llevar esa palabra, a compartir esa palabra con todos estos hermanos sedientos de ella. Porque también es cierto que la orden del Señor Jesús fue vayan y prediquen el evangelio a todas las criaturas, bautizándolos. Pero también cuando instituye el sacerdocio, instituye la Eucaristía, el Señor dice, hagan esto en memoria mía. ¿Ok? Es decir, y la iglesia, como bien han dicho varios papas, vive por la Eucaristía y vive de la Eucaristía. Entonces yo creo que el tema es buscar un equilibrio, un balance muy, muy nivelado en esto. Exacto, es exacto. Porque cuando los apóstoles dicen, no es justo que abandonemos la palabra de Dios. Ahí ese es el tema. Es decir, que el abandono no es justo. No es justo. Hay que buscar, y en eso yo quiero llamar a los laicos. Discúlpeme, pero ahorita guarde la idea esa, de llamar a los laicos. A ver, discúlpeme, pero yo creo que cuando él dice, no es justo que abandonemos la palabra de Dios para dedicarnos al servicio, es que dentro del servicio podemos meter la palabra de Dios. Claro, ha de ir. Si los sacerdotes nos dedicáramos dentro del servicio de la Eucaristía a predicar la palabra del Señor, otro gallo cantaría. Dentro del bautismo,
a predicar la palabra del Señor. En todos los sacramentos, En en todos los todas las sacramentos. celebraciones Entonces, sacramentales. ¿qué es lo que nos reclama la Biblia? Que no es justo Que sacrifiquemos la palabra. que sacrifiquemos la palabra. Claro. Por dedicarnos solamente al servicio. No es justo. Sí. Entonces, incluso dice la Sagrada Escritura, vamos a buscar otra gente que se dedique a este servicio y nosotros nos A la dedicaremos a la palabra y a la oración. Claro. Entonces, aquí la Biblia, teológicamente, no está diciendo que no haya quien se dedique a eso, sino que esa es la tentación que tenemos. Y claro, lo que usted dice es verdad. Felicitamos a todos los laicos, porque yo me he dado cuenta donde he ido a todas partes del mundo, hay laicos que están con escuelas de Biblia, hay laicos que están propagando la palabra de Dios a través de la radio, a través del televisor, a través del internet o como quieran, A través de cualquier medio. cualquier medio. Hay sacerdotes que están a tiempo completo Sí. también dedicándole a eso. Y eso es digno de admirar y es digno de felicitar. Y a eso decirle que sigan adelante. Claro. Pero el llamado aquí es que hay mucha sed porque precisamente no todos estamos cumpliendo con ese deber. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene, vamos a suponerle aquí en la Florida, usted es el encargado de aquí de la Florida, y aquí en la Florida, usted que está encargado no lleva esa palabra del Señor, pues entonces al del pueblo cercano o al estado cercano le va a corresponder atender lo de él y lo suyo también. Claro. Entonces el peso va a ser muy grande. Va a haber una sobrecarga. Va a haber una sobrecarga. Entonces es necesario que asumamos eso. Los que todavía no hemos tomado conciencia de eso, pues tomarlo en conciencia. Usted decía que los laicos, ahora sí, disculpe que Sí, le sí, corté. no, yo invito a los laicos que sientan este llamado y que primero que se preparen, que estudien, que conozcan la palabra. Una manera muy fácil en estos tiempos es la que usted invita a través de su canal, Padre Luis. Y es que allí están las enseñanzas todas sobre cualquier tema. Y si no lo entendió en una vez, lo va a entender en 3, y si no en 3, en 5, y si no en 1000, como bien usted invita. Pero también yo pienso que hay un punto importante y es que sí, es muy válido lo que tú dices, de que hay muchos laicos que definitivamente están comprometidos con la iglesia en evangelizar y todo. Pero nos falta también a los laicos, a pesar de que el padre usted nos contaba que sí encontró mucha sed de gente queriendo conocer de la palabra de Dios, también hay muchos laicos muy perezosos. Esa es la Sí, verdad. bueno. Que no dedican una mañana, una noche, media hora a las charlas del Padre, que son tan concisas, tan específicas, tan claras, de un lenguaje sencillo, que cualquier persona simplemente las escucha y lo entiende si tiene un corazón abierto. Entonces yo invito más bien a esos laicos que les da pereza salir de ese sacramento de la misa y ya salí de mi compromiso con la Dios. iglesia. No es así porque no vamos a avanzar. Y si queremos llegar a ese cielo y a esa patria esperada que todos anhelamos como católicos, pues sí debemos hacer esa milla extra y sí tenemos que hacer el esfuerzo de dejar nuestros hijos con el marido o dejarlos con la abuelita y llamar al esposo, hacer ese pequeño esfuerzo, porque si este país tiene un corre-corre y un ritmo bastante acelerado. Pero se puede lograr si lo queremos hacer. Entonces, ¿qué pasa con esos católicos que están perezosos? Yo sí los llamo a que, despertémonos, de verdad que abramos nuestro corazón, que vale la pena. Esto es una alegría que nos estamos privando. Y nuestro Señor, disculpe, pero nuestro Señor lo decía de varias maneras. Una que me llama la atención, la mies es mucha, los trabajadores pocos. Otra, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El de 5 lo puso a trabajar, el de 2 lo puso a trabajar y el de 1 lo enterró. Entonces ahí está mostrando que realmente hay personas que están trabajando. El mismo Señor en su palabra lo dice. Hay trabajadores, pero son pocos todavía. Entonces la idea es, rueguen al dueño de la mies para que haya muchos trabajadores. Envíe trabajadores a sus campos. Eso es exactamente lo que estamos haciendo, tratando de animar a la gente para que haya varios trabajadores que escuchen la palabra del Señor, que como dice allá en San Lucas capítulo 10, versículo 38, en San Lucas 10, 38, Jesucristo, el Señor, nos viene a decir que ustedes y yo
en esta vida, en medio del trabajo, en medio de la dificultad, en medio de los quehaceres, hay algo muy importante, tan importante que es lo primero que tenemos que buscar. Léalo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Escucharon? Oía su palabra sentado a los pies de Jesús. Siga. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Yo creo que ese dibujo hablado de lo que son los laicos hoy día y también los sacerdotes es tan claro que no necesita lentes. Siga. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Eso es lo que a mí me impacta. Esta frase, una sola, otra vez. Pero solo una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria. Según Dios, una cosa es necesaria. Siga. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. 3 cosas. Una cosa necesaria, la mejor parte, nadie se la quitará. ¿Por qué nosotros no hemos elegido la mejor parte? Porque no hemos elegido la palabra del Señor. Hemos elegido cualquier ministerio. Y dentro de la iglesia usted verá que hay ministerios. No nos podemos quejar. Usted ve, hermano Rafael, en todas las iglesias de Estados Unidos hay ministerios. Muchísimo. Ministerios, grupos de apostolado. Pero de esos grupos de apostolado y esos ministerios que se dediquen como María a la mejor parte, que nadie le va a quitar, que es la palabra del Señor, son muy pocos. Incluso hay gente de ministerio y grupo de apostolado que no saben manejar la Biblia, Sí. que no leen la Biblia nunca. Han escogido la peor, no la mejor parte. Ahora, ciertamente están en un servicio, están prestando un servicio, pero Jesús dice que al prestar el servicio no podemos abandonar la palabra del Señor, como decían los apóstoles. Y qué bonito lo que usted decía, que pudiésemos conjugar Buscar un balance perfecto. un balance perfecto. Eso sería, Sí. que dediquemos tiempo para trabajar el servicio de la iglesia, pero que nos llenemos de la palabra Que del no Señor. abandonemos la palabra como es la sugerencia de los apóstoles en Hechos. Sí, porque eso es lo que nos llena y eso es lo que nos va a dar la fuerza a nosotros, la motivación necesaria para servir con alegría, para servir por amor, para servir mirando al hermano. Padre, y la historia de la iglesia está llena de ejemplos de esto. Si nosotros vemos una historia reciente, las hermanitas de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta, ellas estudian la palabra y en la palabra encuentran esa fuerza y ese amor del Señor Jesús para salir al servicio del otro, del prójimo. En la adoración eucarística encuentran la fuerza, la cercanía y el amor del corazón de Jesús para salir al servicio de los prójimos. Y yo diría algo más. Que ahí en la palabra de Dios vamos a encontrar el sentido, el porqué, Claro, la razón. la razón. O si no, está bien, voy a estar en un ministerio, voy a estar en un grupo de apostolado, voy a estar en un servicio, pero no sé para qué. Al estilo de las ONG de los últimos tiempos, de las organizaciones no gubernamentales que ayudan a la ciudadanía a resolver problemas. Ese es, así es, a ese estilo. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tratar a los demás como nosotros nos venga en gana. Sí, sí. Porque como no estamos iluminados y movidos por la palabra de Dios, los tratamos simplemente como clientes. Sin la moral cristiana. En la palabra del Señor vamos a encontrar el sentido, la fuerza, la fuente de la moral cristiana. Y esa moral cristiana es la que nos va a permitir, por ejemplo, si el otro tiene una llaga que huele muy mal, si yo conozco la palabra del Señor, voy a reconocer en ese hermano al Señor mismo. Y en ese Señor mismo, ese hedor de la llaga no me va a perturbar. Y esa llaga, llámese física o espiritualmente. O espiritual. Porque, por ejemplo, ahorita muchos, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, con los escándalos ahorita de la iglesia? ¿Por qué muchos católicos están que no saben qué hacer y muchos protestantes? Porque no están envasados en la palabra de Dios y esa podredumbre que hay
entonces no acepta Los esa llaga, espanta, los espanta. No hay esa capacidad de poder aceptar. Si lee la palabra de Dios, sabe que podemos aceptar como Cristo, que comía con publicanos y pecadores. Entonces, él no huía de esa podredumbre, sino al contrario, decía, no son los sanos los que están de médico, sino los enfermos. Ahora, cuando usted se empapa de la palabra de Dios, es capaz de ver al hermano como hijo de Dios, a pesar de que esté metido en donde esté metido, a pesar de que sea pobre, a pesar de que no le caiga bien, a pesar de lo que sea, usted lo va a tratar bien. Y en este sentido, Padre, hay algo que yo quisiera que reflexionemos todos aquellos que están escuchando este programa en la iglesia a través de Radio María, y es lo siguiente. Muchas veces nosotros sentimos y creemos que el pecado de mi hermano o de mi hermana es superior y peor que el mío. Y para el Señor todos somos pecadores y cualquier pecado le ofende. Entonces, muchas veces, y esto es muy común, criticamos, juzgamos y dejamos de aprovechar una gran oportunidad de poner la palabra del Señor en práctica, y es cuando nos dice el Señor, no juzguen y no serán juzgados. Mira, si me permite, podríamos mirar, ahorita me dieron la cita de 1 Corintios 12, versículo, póngale usted el 22 de en adelante, que me llama la atención ahorita por lo que usted está diciendo, a ver si es el 22 o el 20. Más bien los miembros del cuerpo que tenemos, por más débiles, son indispensables. Léalo, si quiere léalo, está leyendo el 24, ¿no? Voy al 22. 22, lea el 21, a ver. Y no puede el ojo decir a la mano, a ver, no te necesito. No, el 22. Escuche, a ver qué va. Más bien los miembros del cuerpo que tenemos, por más débiles, son indispensables. Son indispensables, siga. Y a los que nos parecen los más viles del cuerpo, los más viles, mire la palabra, los más viles del cuerpo, los rodeamos de mayor honor. Oh, caramba, los rodeamos de mayor honor, siga. Así a nuestras partes deshonestas. Las partes deshonestas, mire, un pecador es un deshonesto, un escándalo, ¿sí? Las vestimos con mayor honestidad. O sea, al empaparnos de la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos viviendo a espaldas de la palabra de Dios. Porque cuando alguien peca, ¡oh, qué escándalo! Y dice la Biblia, no, entre los cristianos no es así. Eso es en el mundo. Entre los cristianos, las más deshonestas, las más viles, las tratamos con más honor y con más decoro. Le vestimos, le cuidamos. Incluso usted puede andar sin camisa y a lo mejor sin pantalones largos, pero tiene que cubrirse las partes más que consideramos más deshonestas, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia, si así lo hacemos con el cuerpo, la iglesia es el cuerpo, y dentro del cuerpo, ya si ustedes leyeron un poquito atrás, o lo pueden leer atrás, hay muchas partes del cuerpo, oreja, pie, manos, boca, pero las partes que consideramos deshonestas, a esas tratamos con más cuidado. Es interesante, sí, lo que continúa. Pues, dice el 24, pues nuestras partes honestas no lo necesitan. Claro, aquellos curas que están bien, aquellos laicos que están bien, no lo necesitan. Siga. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él. No vine por los justos, vine por los pecadores. No son los sanos los que necesitan de médico, los enfermos. Vayan y aprendan. Misericordia quiero, que no sacrificio. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. El hijo pródigo, el hijo mayor. El hijo pródigo es el sinvergüenza, el podrido, el deshonesto. El hijo mayor no ha pecado. Pero ¿qué pasa? Que cuando regresa el pecador y el padre abre su corazón, sus brazos y lo reviste, el hijo mayor, que son todos los católicos que no han cometido escándalo, se enfurece porque el padre le abre los brazos al que ha cometido un pecado. Y le dice, ese ni hijo ni hermano mío es, ese es su hijo.
Ese es su hijo. Vamos a la fiesta. No, qué cuento de fiesta. A mí no me ha hecho ninguna fiesta. A ese sinvergüenza vagabundo sí. La mentalidad del mundo nos traga, nos carcome, nos destruye. Somos paganos con título de cristiano. Por eso decía un ateo, odio a los cristianos. Y cuando le dijeron, ¿por qué los odia? Decía, no los odio porque sean cristianos, sino porque llamándose cristianos no lo son. Porque no vive lo que dice el Evangelio. Ahora, miren lo que dice el Evangelio aquí. Interesante lo que continúa. Dale. Voy a repetir el 24. Nuestras partes honestas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él para que no hubiera división alguna en el cuerpo. Subráyenlo. Para que no hubiera división alguna en el cuerpo. Dios no quiere la división no es de Dios. Pero resulta que como usted y yo no creemos en la palabra de Dios, ¿por qué nos separamos de la iglesia? Porque vimos escándalo, porque vimos pecado. Y dice la Biblia, no, exactamente Dios nos enseñó a darle la mano, a tenderle la mano al pecador para que no haya división. Porque si no le tendemos la mano, ¿cuál es la acción que vamos a tomar? Dividirnos, separarnos. Como el hijo mayor, al ver al hijo pródigo, se separó. Entonces, en conclusión, teológicamente la Biblia dice que Dios nos enseña a aceptar al pecador, invitarlo a la conversión, ayudarlo, tratarlo como las partes deshonestas del cuerpo, con más cuidado, con más amor, porque es el que más necesita. ¿Para qué? Para que no haya división. Y si usted y yo no le hacemos caso a la palabra de Dios, ¿a dónde vamos a parar? En la división. Me voy a una secta, me largo de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí hay pecadores. ¿Y usted no acepta a los pecadores? Hipócritas. Viene la división. Pero aquí la Biblia le dice claro, cuando no se acepta el Evangelio, que hay que ayudar a los pobres, a los pecadores, al miserable a salir del pecado, entonces ese hijo mayor viene con la división. Y esa la división no es de Dios, porque Dios quiere que todos estemos unidos en el cuerpo. Y unas veces seremos ese hijo mayor, otras veces seremos el hijo pródigo, porque hemos vivido las dos etapas. Aquí no hay nadie que se escape de eso. Hemos vivido las dos etapas. Entonces, cuando seamos hijo pródigo, pues bueno, y cuando seamos el hijo mayor, pues bueno, de todas maneras, tanto el hijo mayor como el hijo pródigo, tenemos que creer en la palabra, tenemos que vivir la palabra, para que no haya división. A mí lo que me llama la atención es que Dios no quiere la división. Padre, pudieran estar escuchando personas en este momento que en realidad, pues la Biblia es un libro desconocido para ellos. Ellos dicen, bueno, esto me llama la atención, lo que el Padre está diciendo, pero yo ¿cómo empiezo a leer las Escrituras? ¿Cómo empiezo a entenderlas? ¿Cuál sería como el primer paso para alguien que quiere empezar a conocer las Escrituras? Pues hablarle al Señor, no puede leer las Escrituras sin antes decirle, habla Señor, que tu siervo escucha. Implorar al Espíritu de Dios, que es el que nos puede iluminar. Y en segundo lugar, dejar todo lo que está haciendo y dedicarle consagradamente un rato a la palabra del Señor y leerla detenidamente, no como se lee cualquier libro, sino leerla pausadamente, gustando y saboreando cada palabra, analizando cada palabra que se va leyendo, sin buscar entender mucho, solamente tratar de dejar que ella empape mi mente y mi corazón, y ella va ejerciendo ese trabajo. Y puede comenzar por el Evangelio de San Marcos, que es el Evangelio más sencillo, y después los otros evangelios y las otras cartas. Y también puede ir a www.escueladebiblia.com y allí va a encontrar una guía de cómo comenzar a estudiar la Biblia. Sí, y no solamente una guía, sino también van a encontrar algunas ideas que les va a ir ayudando, ideas y métodos para poder ir gustando la palabra del Señor. Entonces, hermanos queridos, yo creo que Dios hoy nos llama a reflexionar un poquito sobre esto.
Yo sé que algunas personas pueden decir, lo que está diciendo el cura, oh, ¿cómo va a creer? Que nosotros tenemos que amar a los pecadores, que nosotros tenemos que, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso, y se escandalizan con esa palabra. Pues mira que allá en Mateo capítulo 15, versículo 12, eso ya sucedió. Cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba la palabra del Señor, hubo fariseos que se escandalizaron de su palabra, porque Él les hablaba así, claro y raspado, y les hablaba la palabra. Y escuche cómo dice que los fariseos se escandalizaban. 15, 12 de San Mateo. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardase. No, Mateo. Entonces se acercan los discípulos y le dicen, Ajá. ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tu palabra? Igualitico, si en aquel tiempo habían fariseos que se escandalizaban con la palabra de Jesús, hoy yo sé que hay muchos fariseos, yo creo que ya tienen que estar escribiendo. Ese cura está apoyando a los violadores, a los pedófilos que está apoyando. Ya hay fariseos escandalizados. Sí, ya están escribiendo. Pues otra vez, léame, ¿cómo es que dice? Entonces se acercan los discípulos y le dicen, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tu palabra? Esos son los católicos que han comentado, mire padre, los evangélicos están escandalizados por lo que usted está diciendo. Lea los mensajes de lo que dicen, que usted apoya esto, que usted apoya aquello. Los fariseos ya se escandalizaron. Los fariseos ya están en contra de la palabra. Eso sucedió y eso tendrá que suceder. Siga. Entonces él le respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Siga. Dejadlos, católicos, no se molesten. Dejadlos, dejen a los fariseos que se escandalicen por lo que estoy predicando. Les estoy predicando con capítulos y versículos. Dejadlos. Siga. son ciegos y guías de ciegos. Oh, ¿cómo es? ¿Otra vez? Son ciegos y guías de ciegos. Son ciegos y guías de ciegos. Este es el problema. No solamente son ciegos, sino que además son ciegos con un título: pastor evangélico, evangelista, profeta, apóstol. Y así comienzan a guiar a otros ciegos. Otra vez. Dejadlos, son ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Escuchen, hermanos queridos. Si un ciego, un pastor protestante, evangelista, apóstol, llámese como se llame, guía a otro ciego, los dos caen al mismo hueco. Y ustedes piensan que lo están llevando por buen camino. Pero deben tener cuidado. Deben tener cuidado. Y un sacerdote del Dios Altísimo se lo está diciendo con la palabra en mano. Ya sé que me va a decir, ¿qué cura, sacerdote del Dios Altísimo? Usted lo que tiene es el diablo. Sí, porque así lo dicen y los mensajes son así. Pues hoy le tengo una palabrita para ti que me ha dicho diablo y que cada rato eso es lo que sale de sus labios. Escuchen lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 24, para que usted se dé cuenta que cuando usted dice eso, no lo está, usted no es el que está descubriendo América. Ya está descubierto América. Ya Jesucristo lo viene a decir. Escúchelo. El discípulo no es más que su maestro. Yo soy discípulo de nuestro Señor Jesucristo. No es más que su maestro. Dale. Ni el siervo más que su siervo, su señor. Yo soy el siervo. Jesucristo es mi Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, si al padre de familia, a Jesucristo el Señor, lo llamaron Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más al cura Toro? Tranquilo, hermano separado, tranquilo. Usted no me desespera, yo conozco las escrituras, ya está escrito. Esto a mí me consuela, esto a mí me anima, esto a mí me muestra. Por eso yo le tengo paciencia a ustedes.
porque yo leo las escrituras. Si yo no hubiese leído esto, yo estaría bravo con ustedes. Pero si Jesucristo me dice, no te preocupes, si a mí me dijeron que era Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿qué no te dirán a ti? No se preocupe por eso. No es el siervo más que su Señor. Si a mí me trataron así, pues no espere ustedes lo contrario. Por eso, hermanos separados, síganme insultando. Sigan, yo le doy permiso. Solamente que el día que yo me muera, usted se la entregará cuentas con Dios, se la verá cara a cara con Él, porque hubo un sacerdote del Dios Altísimo que le predicó la palabra con capítulos y versículos, que usted lo escuchaba y se hacía el sordo, porque el pastor le decía que no, y usted no quiso entrar en razón, ni quiso creer en la palabra del Señor. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Si quieres ir a la perdición, dale, dale. Dios deja en libertad a la persona. ¿Quién se salvará? El que quiera. ¿Y quién se condenará? El que quiera. Dios no obliga a nadie a salvarse, pero sí manda a sus mensajeros. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura, también a los protestantes. El que crea se salvará, y el que se resista a creer, se condenará. Muy bien, Padre Luis. Ya son varios años de su misión llevando la palabra del Señor y haciendo una tarea apologética. Y con inspiración de un gran sacerdote que el Señor tenga ya gozando de la plenitud del premio que nos espera a los que hagamos la voluntad de la palabra del Señor, como el Padre Amatuli. Pero hemos hablado ya de dos tópicos, pero yo quisiera que nos contara su apreciación de lo que ha sido el fruto de ese trabajo que comenzó en América el Padre Amatuli y que usted ha estado continuando con mucho fervor, con perseverancia, con fuerza y con una pasión muy admirable. ¿Qué ha encontrado de frutos de este trabajo que viene realizando? Bueno, pues mire, la verdad es que los frutos me han sorprendido, ¿no? Ciertamente que nunca esperaba ver tantos frutos, tantas conversiones de diversas clases, no solamente de protestantes que han vuelto a la iglesia, que esos son frutos maravillosos que he compartido algunos con ustedes, de aquellos que hemos podido tener contacto, han dado su testimonio, pero también he encontrado frutos de católicos que estaban fríos y se han reactivado en la acción para trabajar por el reino de Dios. Otros ateos, otros que estaban en el mundo de las drogas, del alcoholismo, de la prostitución y han vuelto a la iglesia. Y muchos católicos fortalecidos en la fe. Que ahora, Padre, mi fe se ha fortalecido grandemente, ahora soy más feliz como católico. Y ahora disfruto mi fe cada vez que voy a misa, cada vez que vivo los sacramentos, o cada vez que leo la palabra del Señor, o cada vez que oro. Y esas son las manifestaciones del Espíritu de Dios que hace que brote en el corazón, en la mente de las personas, ese deseo por las cosas buenas de Dios, ese deseo de caminar por los senderos del Señor. Y para mí es una gran alegría. Donde quiera que he ido, he encontrado los testimonios. Lástima que no tengo el tiempo para grabar todos sus testimonios. Si pudiéramos grabar todos sus testimonios, sería una lista interminable, porque cada persona que me encuentro en cualquier parte, Padre, mi testimonio, yo era esto, ahora he cambiado. La palabra de Dios me ha transformado, sigue adelante. Eso me llena a mí de alegría, de emoción. Eso me llena de saber que estoy trabajando por el reino de los cielos, cumpliendo aquello que Jesús le dijo a Pedro en San Lucas 5. De ahora en adelante serás pescador de hombre. Y he visto cómo Dios verdaderamente ha hecho eso. Y me parece que sucede lo mismo. Pedro no podía sacar las redes de la pesca milagrosa. Yo creo que yo tampoco puedo sacar las redes. Que he visto la cantidad de gente que se está fortaleciendo con la palabra del Señor, que se han empapado de la palabra de Dios, que no puedo sacar las redes. No puedo decirle a ustedes qué cantidad de gente, no puedo, y sé que hay otros que están ayudando, que ya están sembrando esa semilla, ya están ayudando a
a ser pescadores de hombres, a sacar las redes, sacar los peces para hacer una buena pesca milagrosa. Ya hay muchos laicos comprometidos con eso, que vienen a ayudar. Hay otros sacerdotes que están ayudando. Muchos se están entusiasmando para ser pescadores de hombres. Y eso me da una alegría y un gozo espiritual en medio del cansancio y en medio del trabajo, porque no crea que es fácil el trabajo que estoy llevando a cabo. Como humano me canso, cuento con las oraciones de ustedes y con la fuerza de Dios, pero como humano me canso. Sin embargo, sigo adelante porque sé que la obra es buena y que Dios sigue pescando hombres para el reino de Dios a través de este humilde servidor. Definitivamente que sí, padre. Hay muchos sacerdotes como usted comprometidos con la evangelización, especialmente en Venezuela. Yo quería hacerle esta pregunta. En estos tiempos tan difíciles que el pueblo venezolano está atravesando por hambre, injusticia, pisoteada la dignidad de las personas hasta el extremo, ¿cómo ha sido este proceso de evangelizar, de que la gente en medio del dolor pueda descubrir al Señor? Pues mire que eso ha llevado también a la gente a buscar más de Dios. Diríamos que en cierta manera eso sería lo único positivo, si se le puede llamar así, que no, bueno, lastimosamente tendríamos que decir que eso es lo único positivo, ¿no? Porque la gente ha comenzado a darse cuenta que sin Dios nada puede, que el único que le puede auxiliar allí, Estados Unidos, que era la esperanza, no ha hecho nada. Los otros países, las organizaciones, no han hecho nada. La OEA no ha hecho nada. Naciones Unidas. Lo que han hecho es hablar. Y entonces Venezuela es como un barco que se va hundiendo bajo la mirada del mundo entero, pero nadie es capaz de tirarle aunque sea un mecate para que la gente se salve. Bueno, creo que hay una ventanita en ese barco que es Colombia. Y por esa ventanita están saliendo cantidad de personas que se están ahogando y por ahí se están salvando. Claro está, al salir por la ventana, pues claro, ahora le queda, es como cuando se hunde el barco, pues quedan ahora a la deriva y puede venir algún tiburón o una ballena y lo puede comer, ¿no? Pero siempre corren peligro. Pero al menos están saliendo por esa ventana tratando de escapar. Pero es difícil llevar el mensaje en ese medio. Sin embargo, la iglesia ha reaccionado, los sacerdotes estamos trabajando por practicar la caridad con los más pobres, por buscar la manera de que aquellos que se están muriendo de hambre tengan aunque sea una comidita al día, otros una comidita al menos a la semana que se le dé, pero estamos buscando cómo ayudar. Y en el caso particular, pues estamos buscando darle comida a la mayor posible de familias que no tienen cómo comer, y estamos ayudándole con todo el amor, y allí se le predica también la palabra del Señor. En mi caso, las personas que van a recibir la ayuda que se les va a dar, la familia, primero se les da las enseñanzas. Se les da las enseñanzas bíblicas, se les enseña a orar, se hace oración, y luego ahí se les comparte la palabra de Dios, pero también se les comparte la comida, alimento espiritual y alimento material. Así es que lo hago yo, porque Jesucristo nos lo enseñó. Les dio el alimento corporal y les dio el alimento espiritual. Y en ese caso, pues, yo específicamente trato de hacer las dos cosas para no quedarme simplemente como cualquier persona del mundo que pueda preocuparse por lo material, sino como sacerdote del Dios Altísimo, que debo velar por la parte espiritual de la gente. Y por eso las dos cosas van unidas. Y aprovecho pues un mensajito, un saludito a la gente de Venezuela, a esa familia que estoy ayudando. Ánimo, sigan adelante. Estamos orando y tratando de hacer todo por ustedes, y agradecerle a todas las personas que de una u otra manera han ayudado. Muchos de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales han puesto su granito de arena para ayudar a los venezolanos, y eso a los ojos de Dios tiene un gran valor y Dios les va a recompensar. Eso es lo que dice Jesús: atesoren tesoros en el cielo donde el ladrón no se lo puede robar y donde no se va, la polilla no lo va a dañar. Esos tesoros los tenemos en el reino de los cielos si practicamos la caridad, y muchos de ustedes lo están haciendo. El Dios del cielo se los recompense, pero ahí vamos tratando de sembrar la semilla del reino y tratando de alimentar
a los pobres, a la medida que podamos, porque el gobierno no nos permite hacerlo abiertamente. Muy bien, Padre Luis Toro, nos quedan aproximadamente en este programa de En la Iglesia 10 o 9 minutos. Hay una contraposición en dos términos que son muy comunes entre los seres humanos y especialmente entre los cristianos de cualquier denominación, y es la obediencia y la desobediencia. De acuerdo a su conocimiento en los textos bíblicos, ¿qué nos dices acerca de la obediencia y la desobediencia? Yo podría decirle que la obediencia es una virtud. Una virtud. Jesucristo la vivió al máximo, obediente a la voluntad del Padre. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y me impacta mucho que ahí sudó gotas de sangre. Esto para mí es impresionante, ver cómo el Señor obedece al Padre. Cuesta. Teológicamente está diciendo en la Biblia que lo que más cuesta es obedecer. Pero que al mismo tiempo, en Filipenses 2, por allá del versículo 5 en adelante, donde canta el himno hacia Jesús, que siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se lo anudó a sí mismo, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Yo creo que por ahí como en el versículo 6 en adelante. El cual siendo de condición divina no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y muerte, ¿por qué dice no solamente hasta la muerte, sino muerte en cruz? Porque morir en cruz era para los malditos. Y que lo maten no habría mayor problema, pero que lo maten como un maldito, peor todavía. Entonces él se hizo obediente. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ojo, mire lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué ganó con esa obediencia? Dale. Y por eso Dios... por su obediencia, Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. En castellano, teológicamente, la Biblia dice que el que obedece, Dios lo exalta. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Esto es para ustedes y para mí. Cuando usted y yo obedecemos al Señor, Él nos exalta. Él nos pone en lo alto, en lo grande. Pero hay que ser obediente. Obediente hasta la muerte. Y una muerte de cruz. No importa lo que nos tenga que pasar. Pero la obediencia es una virtud. Ojo, ¿dónde está el problema de hoy día del mundo? Que el mundo de hoy no sabe obedecer, porque el mundo de hoy piensa que obedecer es si yo estoy de acuerdo, si me place, si me gusta, si me nace, si me conviene. A eso llama obediencia. Eso no es obediencia. Error, error, error. Obediencia es, aunque no me guste, aunque no me nazca. ¿Se acuerda? Padre, si quiere, aparta de mí este cáliz. ¿Qué está diciendo? No quiero pasar por aquí. No me gusta, no me nace. Es un sacrificio. Pero la obediencia. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí está la obediencia. Es una virtud donde usted obedece, aunque no le nazca, aunque no le guste, aunque no esté de acuerdo, pero usted lo va a hacer porque ama la virtud y sabe qué es la virtud. Un hábito que se repite varias veces y sabe que al repetir ese hábito varias veces va a tener como premio que va a ser exaltado, va a tener una virtud probada y Dios lo va a exaltar sobre todo. Ahora bien, si nosotros siguiéramos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, otro gallo cantaría. Comenzando en la jerarquía de la iglesia que se nos enseña la obediencia. Obediencia al Papa, obediencia al obispo, obediencia a los sacerdotes, obediencia al diácono, obediencia a los coordinadores del grupo de apostolado, obediencia. Dentro de la iglesia hay obediencia. Si practicáramos la obediencia como dice la Sagrada Escritura, caramba,
otro gallo cantaría. Padre Luis, hay un ejemplo también en el Nuevo Testamento y creo que fue nuestra Santísima Virgen, la Santísima Virgen María, la que enseñó a Jesús la obediencia. Porque en la primera aparición del ángel, o en la aparición del ángel a la Santísima Virgen, la respuesta de la Santísima Madre es ejemplarizante. Es un ejemplo que estoy seguro que de ella el Señor Jesús aprendió la obediencia. Ciertamente, porque cuando Dios quiso que su hijo naciera de una mujer, asumiera carne humana y lo puso bajo su cuidado en todo, darle de comer, cuidarlo desde pequeño, significa que también ella influyó en la virtud para él, enseñarle a obedecer. Y la misma Biblia dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. De modo que tal palo, tal astilla. Si así era la mamá, pues así es el hijo, ¿no? Y eso nos da un ejemplo. Claro. Papá y mamá, si ustedes aprenden a ser obedientes, sus hijos serán obedientes. Y si ustedes enseñan a los hijos a ser obedientes, los hijos saldrán obedientes. Pero si no le enseñan a obedecer, y ese es el pecado número 1 de papá y mamá, que perdieron la capacidad de enseñar a sus hijos a obedecer. Ahora el hijo hace lo que le da la gana. Pecado, papá, mamá, es un pecado. Dios lo puso como padre, como madre, para que enseñe a sus hijos a obedecer. Y el niño aprende a obedecer de 0 a 7 años. Ahí aprende a obedecer. Nos quedan 2 minutos, Andrea. No, pues para cerrar este tema de la obediencia, Padre, yo quisiera que usted le diera precisamente, ya que nombró a los padres, un consejo para que ellos puedan precisamente retomar esa autoridad que Dios nos lo puso a los padres con nuestros hijos y podamos enseñar y criar a nuestros hijos en esa virtud tan importante de la obediencia. Hebreos capítulo 12, versículo, vamos a leerlo desde el versículo, si quieren lo leo desde el 5 en adelante, y como ahí terminamos desde el 5 en adelante, para que usted vea del 5 en el 12, 5 en adelante, y ahí yo terminaría diciéndole esto, consejos desde la Biblia. ¿Cómo lo presenta la palabra del Señor? Dale. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo lo que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Escucharon? Aquí el papá tiene que seguir el ejemplo de Dios. Dios disciplina, para que aprendamos a obedecer. Y hay que disciplinar, y eso cuesta. Pero ¿a qué hijo hay que su padre no discipline? Solamente los vagabundos, los callejeros. Sus padres no lo disciplinaron. Muy bien. No lo trataron como hijo. Sigan. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Ya lo leí. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Cuando hijos. Cuando no se disciplina al hijo, es un bastardo. Se convierte en un bastardo, no en hijo. Y ese es un problema de papá y mamá, por no disciplinar. Y siga leyendo allí. ¿Cuánto me queda? No nos queda tiempo. ¿No nos queda? No nos queda. Solo el 11 más nada. Ok, vamos El 11 con el más 11 nada. ya. Listo. El 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muy bien, con eso quedamos entonces. Muy bien, esto ha sido su programa en la iglesia a través de Radio María Miami, una sola radio, una sola misión. Pues muchísimas gracias, Padre. Dios los siga bendiciendo. El Espíritu Santo los siga de verdad alimentando y cubriendo con su palabra y con esa misión. Y aquí lo esperamos nuevamente cuando quiera con los brazos abiertos. Gracias, muchas gracias. Su bendición para toda nuestra audiencia, Padre, y a los voluntarios de Radio María. Claro que sí. Que el Dios Todopoderoso, a quienes sirvo como sacerdote, bendiga a todos los voluntarios de Radio María, pero también a quienes escuchan esta programación, para que esa semilla que se siembra día tras día crezca
y dé fruto de santidad en cada uno de los que oyen con amor, con alegría y con gozo, con constancia y perseverancia la palabra del Señor. Y como sacerdote del Dios Altísimo, imploro la bendición de Dios sobre todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta el próximo miércoles. Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez.